Bueno, hola. Hola, ¿Cómo va? ¿cómo estás, Fede? Bueno, Bien, ¿y plan vos? B, Sergio no se pudo conectar, así que salté del banco de suplente. Bueno, Está muy bien, bueno, está ¿todo muy listo bien. para arrancar entonces? Sí, yo tengo Bueno, algunos perfecto. machetes igual por Bueno, las nada dudas, porque más, no quiero olvidar nada de lo importante. se escucha lo que estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, bueno, nada más y agradecerles a todos por conectarse, por estar acá. Yanela, por supuesto, por este tema tan interesante. Se El trabajo entrecorta, Fede. está en el código de ética, ¿no? Cómo y bueno, nada, y que acompañan, que se suman a las charlas, a asociarse a la Unión de Diseñadores, a sumarse a este equipo, del cual Marianela también forma parte, para generar nuevos espacios, generar nuevas actividades, poder ponernos con temas interesantes como este, como otros tantos que por ahí nos interesan a los diseñadores. Y bueno, y es importante justamente que la gente se sume porque, bueno, eso nos da una validación y nos permite contar con recursos que son súper valiosos. Marianela lo sabe por experiencia doble, porque participa de otra asociación también similar a la Unión de Diseñadores Gráficos. Así que, bueno, nada, hecha la invitación, los dejo con Marianela y bueno, y después nos volvemos a conectar para el cierre. Por ahí Sergio ya tiene conexión en ese momento. Ojalá. Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, primero me voy a presentar rápidamente, pero bueno, les quiero contar que soy diseñadora gráfica de profesión. Durante más de 25 años me desarrollé en esa profesión y hace 10 años creé mi marca de triple impacto, de indumentaria y accesorios para la lluvia. Y a partir de ahí me encontré con un mundo realmente que desconocía desde el diseño gráfico, pero que empecé a encontrar que era totalmente paralelo. Y así como usé para indumentaria algunos recursos técnicos y tecnológicos que usaba en el diseño gráfico, empecé a pensar después y reflexioné que toda la parte del backstage era más o menos igual. Así que bueno, a partir de ahí estudié, me capacité y bueno, después les paso mi currículum que no me gusta mucho hablar de esa parte. Pero bueno, un poco lo que quería compartir y ahora voy a ver si puedo lograr compartir mi pantalla porque obviamente necesito mi apoyo visual y tengo algunos machetes para no olvidarme de nada, así que si me ven leyendo no se asusten. ¿Se ve bien ahí la pantalla? A ver si me tiran un tip, porque es la primera vez que comparto pantalla desde acá. ¿Se ve bien? ¿Alguien que me diga un ok? Porfa. Así arranco con la parte más perfecta. Bueno, entonces hoy lo que tenía ganas de reflexionar con ustedes era el rol del diseñador en un futuro sostenible, ¿no? En este espacio en este tiempo que nos toca vivir, de tener de cambio de paradigmas, es importante que nos repensemos como diseñadores. Y a partir de ahí empecé estos últimos días a ver qué estaba pasando con el diseño gráfico en todos estos temas, ¿no? Porque como les contaba, estoy más especializada en lo que es textil y me encontré con estos datos, que no sé si se ven bien. Pero, por ejemplo, ¿sabían que en un año en Estados Unidos casi 360 millones de revistas son distribuidas, que vendrían a ser como 5 millones de árboles? A mí son números que me impactaron realmente, que de todo eso, menos del 5% utilizan energías renovables y recursos sustentables para ser producidos. Y que por persona, esperen que no veo porque con lo que me escriben y no me acuerdo los números de memoria, eh, que por persona que una persona en Estados Unidos, estoy hablando porque es donde tenemos datos, se usan
80.500 hojas de papel, que vendría a ser un árbol por año. Entonces, ¿qué implicaría todo esto, no? Desde la alta contaminación por los tintes que se usan, y es ahí donde también nosotros tenemos que empezar a investigar, y yo no llego a leer, discúlpenme, ¿no? Pero los comentarios con el slide de atrás no los llego a leer. Y además porque no me puse los anteojos porque soy muy coqueta. Así que perdonen si me ponen algo y no lo llego a leer en este momento. Bueno, después, por otro lado, el uso de productos químicos para el blanqueamiento del papel, el uso de los recursos hídricos que se requieren para la generación de estos papeles y el gran desperdicio de agua. La verdad que son números que me llamaron muchísimo la atención y dije, wow, qué loco, ¿no? No sé cómo será ahora. Esto son datos del 2009, con lo cual me imagino que deben haber cambiado muchas cosas. Pero bueno, fueron 10 años que se viró mucho a lo digital, pero sin embargo seguimos usando muchísimo papel desde el diseño, ¿no? Entonces, bueno, nada, es como que me encontré con estos números y los quería compartir con ustedes porque realmente me parecieron impactantes. Y, verán que voy a pasar. Hoy en día se habla mucho de sustentabilidad o sostenibilidad. ¿Qué diferencian estos dos términos? Y realmente es muy importante porque creo que tenemos que empezar a hablar de sostenibilidad, ¿no? La sustentabilidad es un término que se aplica específicamente a lo que es el preservar lo que tenemos para las generaciones futuras, pero exclusivamente desde los recursos naturales, o sea, como haciendo mucho énfasis en los recursos naturales, mientras que el concepto de sostenibilidad implica otros aspectos que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo ambiental y lo cultural. Entonces, hoy en día por eso se habla de emprendimientos sostenibles, de sostenibilidad, más que de sustentabilidad, que está muchísimo más arraigado en lo que es lo ambiental. Sigamos. Entonces ahí aparece también otro término que estamos escuchando mucho, que son los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2015, 193 países firmaron un convenio en la ONU que definieron 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Argentina está incluido dentro de esos países y obviamente estos 17 objetivos contemplan desde la pobreza cero hasta cuestiones ambientales. Obviamente los invito, hay mucha información sobre todos estos objetivos y todo lo que tenemos que cambiar para el 2030. O sea que nos queda poco tiempo porque 10 años pasan muy, muy rápido. ¿Voy bien? ¿Vamos bien? No sé, no llego a leer, perdón. Algo en 2 palabras, pero no se llega a leer bien. Bueno, espero que vayamos bien. Bueno, entonces también otra pregunta que me hice preparando esta charla fue, bueno, ¿qué es el diseño? ¿No? Y para poder entender realmente cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad dentro de todo. Ahí sí veo los emojis, los veo. Buenísimo, gracias. Para poder entender qué responsabilidad tenemos como diseñadores, es básico volver a los orígenes, que es esto de entender que todo lo que consumimos y todo lo que usamos en nuestra vida cotidiana son diseñados. O sea, por toda la disciplina del diseño, sea de industrial, gráficos, textiles, o sea, todos somos responsables de todo lo que después se va a usar. Y desde este lugar, cuando dije, bueno, esta es la raíz, es mirar a nuestro entorno y decir, todo esto alguien lo pensó, ¿no? Y después otro dato que encontré por ahí y me pareció interesante, es que el 80% de las decisiones de diseño, el 80% generan impactos en el ciclo de vida del producto o del servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente nosotros a tomar una decisión desde nuestro diseño funcional, materialidad, productivo, fin de uso del producto, nosotros podemos modificar el 80%, que no sé, es un dato, pero cuando uno pone en número las cosas decís, wow, o sea,
el 80% está en nuestras manos como diseñadores de modificar qué es lo que va a pasar con eso que generamos y que después va a ser usado. Y otra reflexión que les quería traer es esto de lo que crees, creas, ¿no? Todo lo que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestra cabeza y en nuestros valores es lo que vamos a terminar creando. Entonces, definitivamente, los diseñadores somos agentes de este cambio y en algún punto somos embajadores, porque cada vez más es inminente, o sea, ya es inminente que tenemos que generar un cambio radical en nuestro consumo por las cuestiones ambientales y sociales, ¿no? Entonces, creo que somos un poco embajadores de poder transmitir a través de nuestros diseños y a través de toda nuestra cadena de valor todos estos valores de la sostenibilidad. ¿Vamos bien? Manito. ¿Sí? Vamos, un dedito por ahí. Somos 26. Bueno, entonces, a partir de ahí vengo a contarles muy básicamente en un Instagram de vivo el cómo podemos hacer y desde qué lugar del diseño podemos empezar a generar estos cambios y generar un impacto positivo en todo lo que se viene para el futuro. Entonces, en este cómo es contarles acerca del enfoque sistémico que tenemos que tener desde el pensamiento de diseño. Lo que es ¿cómo es? El proceso lineal es lo que se viene usando hasta ahora, ¿no? Se extrae la materialidad, se produce, se usa y se tira. Y se desperdicia. Es un sistema totalmente lineal, ¿no? Mientras que si hablamos de diseño integral o de diseño circular, estamos hablando de cómo hacemos para que lo que pensamos no solo esté pensado de la materialidad, sino también de su ciclo de vida del producto y que sea un bucle que dure muchísimo más tiempo en el uso, que se pueda reciclar. Entonces, bueno, la clave y la respuesta es esto de pensar el diseño dentro de lo que es un diseño integral. Y recuerden, lo que hablamos de la sostenibilidad, que es muy importante, más allá, o sea, no solamente desde la materialidad de lo que usamos, que eso impactaría obviamente en la parte ambiental, es muy importante la parte social y económica de todo nuestro pensamiento de diseño. Entonces, bueno, y acá sí tengo mi machete porque es la parte fundamental y que no quiero olvidarme nada. Alison Wills, en un libro que se los recomiendo, hizo esta propuesta que es desde el diseñador cómo pensar este diseño circular o sistémico. Entonces voy a agarrar mis apuntes. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar? O sea, obviamente poder diseñar con empatía, pensando en quién lo va a usar, que realmente le sirva a esa persona que lo va a usar. El diseño para el bienestar, o sea, siempre estar pensando para solucionar y brindarle algo mejor a quien lo va a usar. Y esto todo el tiempo estoy tratando de hacer y por ahí me trago, ¿no? El paralelo con el diseño gráfico. Y creo que es totalmente transversal, ¿no? Esto a la hora de pensar un packaging, de pensar una revista, de pensar un cartel. Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos pensar todo eso para que realmente sea una solución para la persona que le llega, ¿no? Para el usuario, por decirlo de alguna manera. Bueno, por supuesto, diseñar con materiales y procesos que tengan bajo impacto y algo que no hay tanta información y que es sumamente importante, el diseñar con monomateriales. Cuando uno empieza a mezclar materiales, o sea, materias primas, es muy difícil de que sean reciclables. Y ahí estaba pensando que por ahí ahora no sé bien qué terminaciones se usan, pero estaba pensando, ¿no? En esto de cuando un cliente nos pide sí o sí, quiero que sea brillante, con una terminación del AKV. Bueno, ¿cuánto sabemos nosotros de eso? Que realmente cuando se une al papel, ese papel, ¿cuánto tiempo tarda en que sea degradable? ¿Lo pensamos? ¿No lo pensamos? O sea,
la verdad que creo que son cosas que nos tenemos que empezar a pensar. O sea, que tenemos que hacer foco en todas estas decisiones y pensarlas, buscar información y tomar decisiones al respecto. Y tiene que ver también con esto que les contaba y les proponía de que seamos embajadores, ¿no? Como si un cliente quiere y nos pide que sea con una laca que nosotros sabemos y tenemos la información que no es lo mejor, seguramente tengamos que contarle a nuestro cliente justamente esto de qué impacto genera y después obviamente el cliente va a tomar la decisión, pero por lo menos desde el saber, no desde el desconocimiento. Que también eso nosotros podemos elegir a nuestros clientes muchas veces, ¿no? Y si vemos que los valores no están alineados con los nuestros, obviamente podemos decidir no trabajar con ellos también, ¿no? Así que bueno, un poco el tema de los monomateriales, tengo muchos más ejemplos en lo que es textil, pero creo, y espero no estar diciendo una burrada, dentro de lo que hay hoy en día, por ejemplo, hay un caso de unos diseñadores industriales que este año lo lanzaron, que tuve la posibilidad de conocerlas el año pasado, que son Compostame, que ellas lo que hicieron fue una terminación justamente biodegradable y compostable. Entonces hacen unos packaging que son de un cartón con una terminación que sirven hasta para servir comida, pero que son compostables, ¿no? Entonces desde ese lugar también cómo se puede proponer a nuestros clientes estas otras alternativas que hay con respecto a soluciones de materiales y terminaciones en diseño gráfico. Después, por otro lado, lo que es, a ver, me perdí. Sí, lo que es la producción. Y es acá donde viene también la parte social, ¿no? Bueno, por supuesto lo que es el diseño sin residuos, ¿no? Es esto de involucrarnos con el imprentero y preguntarle qué hace con los residuos, cómo nos conviene optimizar, si podemos asociarnos con otro trabajo, con otro diseñador para poder utilizar todo lo más posible los papeles o las cartulinas a la hora de hacer algo, o qué puedo inventar dentro de ese desperdicio, involucrarnos un poco con, no sé qué dice, concientización. Sí, exacto. Entonces, bueno, esto del diseñar sin residuos. Después, por otro lado, el diseño para durar, ¿no? Es esto que escuchamos tanto de los plásticos de un solo uso. Bueno, ¿qué nos pasa desde el diseño gráfico también con estas propuestas y cuando un cliente nos pide, quiero hacer un panfleto, retro lo mío, un panfleto, un volante para dar en la calle? Si nosotros sabemos que eso realmente es de un solo uso, o sea, yo lo recibo, a mí me pasa, ¿eh? No, ahora me lo guardo en la cartera, pero lo recibo. Y la verdad que lo leo así y punto. Vendría a ser como un plástico de un solo uso. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de buscar otras alternativas o plantearle a nuestro cliente que quizás hay otras acciones que se puedan hacer o darle una segunda vida a eso y proponer dentro de eso que estamos dando que sirva para otra cosa. Son ideas y cosas que estoy pensando en este momento también, ¿no? Dentro de lo que es la teoría. Y con mucha reminiscencia porque hace mucho tiempo que no estoy en el ambiente del diseño gráfico. Espero nuevamente no mandarme ninguna burrada al respecto. Después, por otro lado, esto que entredije antes, del diseñar en un uso eficiente de materiales y recursos. Realmente, todo lo que estamos diseñando, el uso es eficiente. Hacernos estas preguntas, ¿no? Y generar una respuesta que en base a esa respuesta nosotros tomemos decisiones. Y es ahí donde nosotros tenemos el poder de hacer un cambio sobre estas decisiones. No quiere decir que no haya que hacer nada, que todo lo que hacemos está mal. Creo que el gran desafío que tenemos es reflexionar, pensarlo, tomar decisiones y ver si realmente vale la pena o no. Y de qué manera nosotros lo podemos modificar. Hay muchas cosas que no podemos en el rubro textil, pasa más todavía, ¿no? Que vestir nos tenemos que vestir.
A ver si alguien me quiere dar un ejemplo en diseño gráfico de algo gráfico que produzcamos nosotros que no exista por ahora otra cosa que lo pueda reemplazar. A ver si alguien me ayuda a pensarlo. A mí me gusta más el ida y vuelta, pero bueno, estamos en esta plataforma. ¿A alguien se le ocurre algo que decís, esto no se puede reemplazar por algo digital, no se puede reemplazar por nada más y lo tenemos que seguir usando? ¿A alguien se le ocurre algo? Si no, sigo con la parte teórica. ¿Vamos bien? Yo voy a chequear cada rato que vayamos bien, porque aparte no sé ni el tema del tiempo. Bueno, después con respecto también a claro, por ejemplo, bueno, pero ojo que justo estuve investigando sobre eso. Ahí hay un buen punto, por ejemplo. Hay la industria farmacéutica está trabajando mucho y hay varios informes de cómo hacer para minimizar el espacio, entonces están haciendo diferentes formas de minimizar el blister. El blister, por ejemplo, no es reciclable. O sea, el blister no es un monomaterial, está mezclado el plástico con el aluminio y eso hace que no sea reciclable, o sea, y acá en Argentina menos todavía. Se necesitan unas maquinarias especiales para poder reciclar, no es como el plástico solo, sino que se necesitan unas máquinas que una vez que se desintegra el plástico, tiene que separar lo que es el aluminio del plástico. Qué bueno que me trajeron esto porque justo estuve investigando sobre eso. Entonces, lo cierto es que dentro de este tipo de cosas a veces uno puede pensar en cómo reducirlo. ¿Lo necesitamos? Sí, pero bueno, ¿cómo se reduce? Obviamente, si tiene materiales más nobles, si uno lo usa y lo tiene que descartar, qué posibilidades hay, qué opciones le damos para hacer después. Y sobre todo también qué cantidad. Un blister es claro, antes por ahí, o sea, y de hecho las muestras de los medicamentos es un blister que tiene 2 pastillitas. O sea, y si todo esto después va a la basura porque no se puede reciclar. Entonces, y que encima no existe la cultura y mucha gente que recicla seguramente dice, ay, es plástico y lo pone con el plástico. Y eso implica más trabajo para la gente que recicla el plástico porque lo tiene que separar. Entonces, tomar esas decisiones bueno, si tenemos que usar el blister, bueno, ¿cuántas pastillas nos van a entrar? Hagamos diseños para que entre la mayor cantidad de pastillas eh, y todas esas cosas. O sea, justo es un tema que venía analizando un poco el tema de la industria farmacéutica. Bueno, entonces después viene todo lo que es, bueno, el que sea para durar y por otro lado, obviamente producir dentro de lo que es de una forma ética y dentro de los valores del comercio justo, que después vamos a charlar un poquito más sobre eso. Después podemos tomar decisiones con respecto a la distribución, o sea, realmente que diseñemos según la necesidad. Muchas veces a mí me pasaba que pedía un presupuesto en una imprenta y me salía muchísimo más barato hacer, o lo mismo, hacer 10.000 que 5.000. Bueno, sale lo mismo, hago 10.000. Y la verdad que hoy en día tenemos que pensar, con esos 5.000, ¿qué vamos a hacer si van a ir a la basura? Entonces, también todas las decisiones del diseño y cómo lo vamos a imprimir, en qué sistema lo vamos a imprimir, si va a ser digital o no, según la cantidad. Entonces, tratar de tomar la decisión de siempre cuando elegimos una forma de producir y de distribuir es que se imprima o se haga lo que se va a usar. ¿Sí? Y después vamos a hablar del tema costos, precios, valores y demás si tienen ganas. Bueno, después obviamente diseñar todo para minimizar el transporte y que, bueno, mucho más no tengo que aclarar de eso, el diseño para reducir, reutilizar el embalaje. Dice, no es lo mismo, ay, ya no leo más, no es lo mismo 5.000 que... Ah, ok, sí, claro. No sé si leí bien porque justo está blanco sobre blanco. Pero me reinteresa justo que pusiste. A ver si lo volvés a escribir, perdón, lo veo más gris abajo. Bueno, encima como estoy con mi machete.
Eh, bueno, y otra cosa súper importante a la hora de lo que es la distribución es poder trabajar con comunidades locales. Después, con respecto a las decisiones que podemos tomar del uso de esto que estamos diseñando, la idea es poder pensar en hasta qué punto podemos hacer los diseños multifuncionales, o sea, que tengan muchas funciones, que no solamente cumpla la función que inicialmente tiene que tener. Que sea modular, esto más que todo es, por ejemplo, en lo que es el packaging o cosas más corpóreas, que cuanto más modular sea, obviamente menos espacio tiene para almacenarlo, para transportarlo, entonces bueno, eso también impacta de alguna manera. Después, por otro lado, algo que funciona mucho es el diseño para personalizar. Y es acá donde es también involucrar al usuario, ¿no? En esta vida del producto, de que dure más, ¿no? Si nosotros logramos que el que lo usa después lo personalice, lo haga propio, es más probable que lo mantenga más en su poder y no termine tan rápido en la basura. También para arreglar, bueno, que me cuesta pensar en el diseño gráfico algo para arreglar, pero seguramente lo hay, en textil funciona mucho. Eh, y después con respecto al fin de vida del producto, que es acá donde quizás creo que hay que hacer mucho hincapié con respecto a lo que es lo que generamos dentro de lo que es el diseño gráfico, que es de qué manera nosotros podemos pensar diseños que después se puedan reutilizar, ¿no? Eh, Pensarlo, diseñarlo, o sea, siempre hay una segunda vida que le podemos dar a eso, no sé, se me ocurre de una caja, bueno, ¿qué pasa si le proponemos al cliente que seguramente nos contrata o nosotros si tenemos un emprendimiento, qué pasa si es un packaging donde nosotros entregamos nuestro producto que nos piden, le proponemos que esa misma caja se dé vuelta y pase a tener otra función, se destroquele de otra manera, ¿sabes? Pues empezar a tener todas esas cosas que podemos llegar a hacer que impacten en que realmente el producto o lo que estamos diseñando dure muchísimo más. Bueno, un diseño para desmontar, diseño para reciclar o revalorizar, esto también era parte del otro, y también de qué manera vamos a diseñar para que se pueda volver a la remanufactura. Bueno, hasta acá, esto es, digamos, un panorama que me parece es un gráfico que obviamente está propuesto en este libro y que se los recomiendo específicamente, que son todas las variables que nosotros como diseñador podemos impactar positivamente y podemos tomar decisiones. Por ejemplo, o sea, hay algunos ejemplos que traje de los vasos compostables, ¿no? Que como desde una propuesta eh, clásica, que es un vaso, alguien pensó y propuso, bueno, que este vaso le voy a decir al cliente que en vez de tirarlo a la basura porque es de plástico y demás, lo pueda compostar. Me parece como el término, lo compostable es lo que tiene más digamos, el mayor valor en este momento con respecto al ciclo de vida del producto, ¿no? Porque vuelve a la tierra y regenera la tierra para luego producir otras cosas. Es como el ejemplo de cómo proponer el fin de uso de ese producto, ¿no? Después, por otro lado, me acordaba hoy de esta ley que salió que en todos los flyers tenían que decir que según la ley había que tirarlo, ¿no? ¿Se acuerdan que salió una? Yo después no lo vi nunca más, por ejemplo, eso. Y después otra cosa que también me acordé hoy es que tenemos que poner en las gráficas que las fotos son a modo ilustrativo y no son fieles a la realidad. Bueno, todas esas leyes que no sé en qué están hoy, porque la verdad que dejé de ver todas esas cositas que nos hacen poner. Bueno, ¿qué más nosotros podemos proponer? También desde nuestra responsabilidad de contarle al usuario qué tiene que hacer con lo que nosotros estamos diseñando. Me parece que es clave
esto de hacernos responsables de lo que nosotros estamos creando, ¿no? Y poder pensarlo desde qué material vamos a usar, toda su cadena de valor y, por supuesto, cómo va a terminar ese producto en el planeta. Y pensarlo y dar una solución, ¿no? Después otro desafío importante que tenemos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien en el tiempo, todo eso? Bueno, sigo. Otro desafío importante que tenemos es el tema de las alianzas. Y es acá donde viene y donde tenemos que incluir todo lo que es, sobre todo lo social, ¿no? Y que vendría a ser todas las personas y todos los que estamos dentro de la cadena de valor de nuestro producto. Desde la gente que trabaja para generar la materia prima hasta el propio usuario, ¿no? Entonces ahí es donde están los valores del comercio justo, que también después es otra charla aparte, contarles cada una. Pero bueno, las más importantes obviamente es el tema del precio justo, de cómo vamos, o sea, obviamente el tema del trabajo infantil. Si nosotros no sé, en textil tenemos el algodón, bueno, si vamos a consumir y usar el algodón para nuestros productos es involucrarnos con cómo está hecho ese algodón, en dónde, siempre alineados, y por eso hablo de alianzas, ¿no? De nuestra cadena de valor. Creo que tenemos que trabajar en conjunto y colaborativamente con todos para poder generar empatía, poder conocer sus realidades, ver de qué lugar nosotros podemos colaborar con esas realidades. Y eso también es el rol del diseñador, porque si nosotros vamos a proponer una materialidad, tenemos que hacernos cargo también de dónde viene esa materia prima y quiénes la hacen y todo lo que pasa detrás de esa materia prima, qué impacto genera a nivel social en esa comunidad donde está hecho. Como verán, casi todo tiene que ver con el hacerse cargo, ¿no? Hacerse responsable, decir, bueno, si yo propongo esto y pienso esto y quiero diseñar esto, sé que todo esto está detrás y es parte de mi propuesta de diseño. Y un caso, por ejemplo, de lo que es las alianzas y cómo incluir a la cadena de valor dentro de digamos, dentro de nuestro diseño es, un ejemplo es Biótico, que es una marca argentina, y me gusta dar ejemplos de Argentina porque quiere decir que es viable, que se puede, que lo podemos hacer acá. Que ellos, bueno, Jessica hace unas carteras, se le dice de moda de lujo, unas carteras con sachet de leche, con lo cual obviamente ella contempla toda la parte de descartes, trabaja con otra industria que le provee de esos sachets, pero lo interesante de acá es que ella trabaja con una fundación que es de personas con síndrome de Down. Entonces los capacitó y les da trabajo para que puedan hacer este textil con los sachets de leche. Entonces ella generó una alianza con esta fundación que se puso a codo, ella está constantemente trabajando con capacitándolos, acompañándolos y además obviamente les da trabajo a ellos. Y este es un claro ejemplo de cómo se puede generar una alianza con tu cadena de valor para poder generar un impacto positivo. Después otro desafío que tenemos como diseñadores es el tema de la comunicación. Y es acá donde nosotros quizás comunicamos algo que nos requiere el cliente, pero sin embargo nosotros, si el cliente se está equivocando, nosotros tenemos que tomar decisiones también, ¿no? Estamos en un momento, el consumidor o el usuario de hoy, donde realmente las personas se alinean a los valores de una marca. No solamente compran lo que les gusta, cada vez es más consciente, cada vez les pregunta más, buscan una experiencia de compra. Cada vez más estamos en una generación del minimalismo y también es una nueva generación donde el nuevo lujo es el disfrute del tiempo, ¿no? No tanto del consumo. Y creo que es fundamental para nosotros como diseñadores a la hora de
de este rubro que tenemos, que es comunicar justamente, es, hola Doppler, ¿cómo estás? Es poder justamente comunicarle a nuestros clientes también cómo puede hacer estas cosas. Y vuelvo al código de ética que la UDGBA la armó también y creo que todo esto está ahí incluido, ¿no? Nosotros hasta qué punto vamos a hacernos cargo también de lo que nuestro cliente quiere hacer. Así que bueno, nada, en cuanto a comunicación, eh, podremos seguir hablando. Yo no sé si alguien de la UDGBA me puede decir si cuánto tiempo queda, cómo venimos con el tiempo, si se va a cortar, yo para saber cómo sigo, si voy rápido, si paso cosas o si tengo tiempo para explayar un poco más. Bueno, un ejemplo de comunicación, por ejemplo, es también acá en Argentina, en las diseñadoras de Modesta, ellas tienen una marca que lo que hacen es un textil por una nueva materialidad en base a bolsas, pero lo que tiene interesante y remarco de ellas es cómo hacen su comunicación en todas sus piezas, en su local, cuando participan en una feria, todo le están contando al usuario. ¿Qué es lo que...? Ok, 17 minutos. Le cuentan al usuario cuántas bolsas está utilizando, qué es lo que están mejorando con el planeta, los hacen partícipe de todo el proceso que ellas hacen con sus productos. Entonces, lo que me parece interesante de este caso, que también pueden investigar un poquito más, es cómo ellas comunican y hacen partícipe a sus clientes de su propio proceso, pidiéndoles que les devuelvan las bolsas, o sea, que les lleven bolsas para que ellas las reconviertan en otros productos. O sea, es muy interesante el caso de Modesta en cuanto a lo que es la comunicación. Después, por otro lado, el otro desafío importante es lo de la innovación, ¿no? De qué manera nosotros desde los servicios, desde la materialidad, desde la tecnología y por supuesto desde la trazabilidad podemos innovar. Eh, insisto, estamos muy acostumbrados a que cuando se habla de algo sustentable solamente se piense en los materiales orgánicos y demás. Hay muchas opciones además de la materialidad que tenemos que tener en cuenta para generar menos impacto. Así que, bueno, la trazabilidad, por ejemplo, es algo que es súper interesante de poder contar nuestra cadena de valor y en esto que tiene que ver con que el usuario cada vez está más involucrado y pregunta y sobre todo que se sabe todo y existe el greenwashing también en todos los sentidos. Entonces está bueno poder mostrar todo nuestra cadena de valor y poder hacer un seguimiento, ¿no? de todo lo que va pasando con nuestros diseños y con lo que estamos generando. Acá, por ejemplo, otro ejemplo acá en Argentina que es y que tiene que ver con los materiales que podemos llegar a pensar. Lo último que se está digamos, explorando y todavía está en prueba y error y prueba y error, es todo lo que es la biotecnología, que ojalá que podamos avanzar a tal punto que sea una realidad y no necesitemos extraer absolutamente nada de ningún lado para poder generar materiales interesantes. Caru, por ejemplo, ella hace un material a base con yerba mate, con ananá, con naranja, con café, hay muchos casos y se está investigando muchísimo, cada vez más avanzado. De esto también hay cursos que se están dando acá en Argentina acerca de todo esto y se puede hacer, uno lo puede hacer en una casa, o sea, es una olla y ingredientes y se pueden hacer materiales sumamente interesantes, que también se le pueden hacer grabados y cosas que por ahí como piezas gráficas me parece súper interesante. En textil es más complicado porque, bueno, hay un tema de resistencia a la humedad, a un montón de cosas que todavía es más difícil de implementar, pero para lo que es soluciones gráficas me parece que es muy interesante como una innovación poder utilizar estos materiales. Después la biomímesis, todas estas cosas se las voy a contar muy por arriba,
Pero la biomímesis, y esto desde el diseño es sumamente interesante, es observar e imitar a la naturaleza en cuanto al diseño, ¿no? Es ver cómo la naturaleza resuelve muchos problemas y a partir de ahí poder hacer nuestro diseño, ¿no? Inspirados en la naturaleza. Me parece que es súper, súper interesante también desde el diseño. Hay varios libros acerca de biomímesis y tanto para los que hacen diseño de interiores, de todos los diseños es muy, muy interesante la inspiración en lo que es la naturaleza para el diseño. Después, por otro lado, obviamente tenemos los materiales que son reciclados, los compostables, los reciclables. Cada uno tiene sus especificaciones, que por supuesto, o sea, podemos hacer otra charla donde vayamos en profundidad con cada uno de estos. Entonces, bueno, en realidad, como conclusión, y después quiero que generemos un espacio por ahí de más de debate y de reflexión, es que sin ningún lugar a duda, los diseñadores tenemos en nuestras manos todo lo que se va a consumir y desperdiciar en el futuro. Con lo cual tenemos un desafío muy grande y muchas oportunidades también, porque creo que podemos proponer y desafiarnos a nosotros mismos y a romper estructuras del diseño tradicional como para poder ponernos adelante de esta batalla, por decirlo, de este desafío de poder sostener el planeta y poder generar un mundo más sano en todos los sentidos. Entonces me gustó esta frase, ¿no? Que es, ¿qué dicen tus diseños sobre vos? Y me quedo con esa frase, ¿no? Que vamos a mostrar nosotros de todo esto que diseñamos y que sale de nuestro ser, porque en definitivamente es lo que diseñamos, lo que pensamos y lo que somos y con nuestros valores, qué es lo que le vamos a proponer al mundo y qué cosas nuevas. Así que bueno, los dejo con esta reflexión, con estas reflexiones. Obviamente son términos muy, muy introductorios, pero me parece interesante como para empezar a pensar sobre estos temas y que cada uno llegue a profundizarlos lo que más quieran. Así que bueno, yo por lo menos mi parte teórica hasta acá, hasta acá llega y me gustaría, voy a sacar esto. Bueno, esperen. Ah, algo re importante. Está este libro que es específicamente de diseño gráfico. Se los recomiendo, es genial. Si quieren, yo los tengo en PDF, está en inglés únicamente, pero lo pasé por un traductor y demás porque no sé inglés y lo tengo en español. Son 500 páginas, imperdible, la verdad, o sea, les recomiendo. Así que el que quiera me puede, o sea, o a la UD de GBA o a mí directamente y les mando como es el PDF, porque creo que es imperdible para los diseñadores gráficos porque es muy, muy específico. Me había olvidado de esta recomendación. Me llegó hace un tiempo, hace un par de días en las manos y me lo devoré. Así que bueno, hasta ahí llegué yo y mi teoría. Muchísimas gracias y voy a sacar esto. Ahí está. Así que vuelvo y puedo leer lo que dicen. Sí, después ya les digo, a mí me mandaron el PDF, así que cuando quieran los podemos compartir. ¿Comentarios? ¿Alguna reflexión? Genial. Bueno, Analia, después escribinos. Ahí vuelve Fede. De nada, David. Bueno, no sé si fui muy rápido, si sirvió, si... Todo buenísimo, me parece, ¿no? Se escuchó muy bien. No sé si se me escucha a mí porque me dijeron que salía medio entrecortado. Sí, antes sí. Bueno, en realidad, no sé, tenés que contestar algunas preguntas, me parece que te están haciendo, ¿verdad? Ay, no las veía con los slides, así que sí, no sé si quieren repreguntar y ahora sí las leo. Hay unos minutos todavía. Sí, aprovechemos. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Vos llegás a leer, Fede? No llegué a leer. No, estamos igual, me parece. Te cuestionan mucho por tu mirada sustentable en Argentina. ¿Tus clientes? Te pregunta una Nina, creo.
Si a mí me cuestionan. Si tenés algún cuestionamiento cuando les intentás aplicar esta mirada sustentable, entre comillas. No, yo creo que el tema de compartir conocimiento y datos y cuando a las personas les contás realmente qué está generando algo que las personas reaccionan, o sea, realmente no, o sea, son muy pocas las personas que cuando les contás qué hay detrás, en textil es más fácil, pero cuando, no sé, no, o sea, realmente cuando vos le decís, ¿sabes que esto te sale barato o es por precio, es por esto, esto y esto? O sea, una remera te sale $10. Pensá por qué, si en realidad, o sea, ¿cómo está compuesto este precio? Entonces, Claro. creo que también cuando vos contás y con datos y fundamentos sencillo también, y dentro de la realidad, contás qué hay detrás de tu decisión, de la decisión de compra de ellos, es como que no existe la posibilidad de que elijan eso. Hay personas que sí, obviamente, pero cuestionamientos no. Después lo pueden pagar o no lo pueden pagar. Y también es para otra charla el mito de que todo lo sustentable es más caro. Ujú. Realmente para mí es un mito y no es real. Pero creo que no tuve realmente, al contrario. Hay personas que se asombran y dicen, ay, no sabía, y les ha cambiado realmente la mirada. A mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó, o sea, yo tenía un tipo de consumo que la verdad, cuando empecé a saber y a enterarme y a conocer sobre estos temas, es como inevitable cambiar tu consumo. O sea, es como algo moral, no podés. Ahí Natacha pregunta, dice, mencioná la ley Yolanda. Ah, bueno, hoy se aprobó la ley Yolanda. No sé mucho del tema, la verdad. Sí sé que se aprobó y que está buenísimo. Que si lo quiere contar ella, yo la verdad que justo antes de entrar a esto vi que lo habían aprobado y que está buenísimo, pero no sabría decirte bien específicamente, no quiero hablar de algo que no sé en profundidad. Así que si lo quiere contar ella, buenísimo. Aprovecho y les cuento a los que nos están viendo que la próxima charla UGBA va a ser justamente la de Natacha, que va a ser el lunes que viene, se va a conectar desde Houston bueno, para tener una charla también de las que estamos teniendo ahora. Y ahí Natacha pone, a ver, en Que lo realidad lo vi en el post eso. Sí. Bueno, Sí, sí, porque me puse, pero fue 5 minutos antes de contestarme, de conectarme, así que no llegué a leer mucho bien. A ver, igual una cosa es que esté aprobada y otra cosa es hasta que se pueda implementar todas las leyes, ¿no? De hecho, con la Asociación Argentina de Diseñadores de Indumentaria, estamos con el tema de la ley de talles y que está hace un año también aprobada y obviamente la implementación de las leyes tardan un poquito más, pero es una muy bueno. buena noticia. Tienen que Aquí aprender, pasa algo de letra, Natalia claro, dice, los gobernantes tienen que sí, aprender de sustentabilidad, como ¿no? sí. El eje de la ley, digamos. Ahora van a tener que estudiar todos de temas ambientales y todo eso. Bueno, bueno, se abre un campo interesante Sí. para Y bueno, meterse. tiene que ver con uno de los ODS, que es justamente lo de gobernanza y demás, o sea, creo que está alineado con eso, la decisión de esto. No seguí bien el caso, o sea, realmente, no, perdón, pero prefiero no hablar de cosas que no sé en profundidad. Está perfecto, está perfecto. Bueno, a ver si entra alguna otra pregunta para contestar. Marianela y Natalia, presidenta, y no sabemos de qué, presidenta de qué. Bueno, bueno, mientras tanto aprovecho y te voy agradeciendo y por esta charla, que me nos parece como, bueno, ya lo dije antes, ¿no? Como súper interesante y un tema que viene marcando con fuerza la agenda del diseño. Me parece que tarde o temprano uno termina involucrándose y si no termina involucrándose, bueno, es bueno que en algún momento haga ese clic, ¿no? Y empiece a pensar un poco como me encantó la frase del final, ¿no? Como que, cómo hablan los diseños de vos, ¿no? O sea, qué dicen de tu forma de diseñar, ¿no? Me parece como súper interesante. Y otra cosa que realmente quiero destacar y me parece importante es el que nos toca a nosotros en este momento ser embajadores. Entonces Ujú. tenemos que estudiar, tenemos que saber y tomar ese rol. O sea, nosotros tenemos que educar
a las nuestras generaciones anteriores y a los niños, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que tenemos que ser embajadores de todos estos temas. Y Buenísimo. tomar esa banderita e ir para adelante, ¿no? Todo el tiempo. Absolutamente. Bueno, acá nos están diciendo que no te olvides de grabar, pues está terminando el tiempo. Así que yo aprovecho y me despido, o sea, te despido y te agradezco nuevamente a vos, Bueno, a la gente gracias a que todos. conectó. Y bueno, nada, te dejo la pantalla, acordate de Sí, ponerle sí, grabar, sí. así nos Espero queda no mandar. subir después a YouTube. Genial, buenísimo. Bueno, gracias por la invitación.